Acá hay una pieza en este caso que es este eje. Yo voy a diseñar el eje, este eje, en base a estas medidas, pero el diámetro lo voy a cambiar. El diámetro, voy a elegir un diámetro estándar. Ustedes, lo ideal es que trabajen con el diámetro que ustedes les dio. ¿Ya? Y después vamos a generar las solicitaciones de carga. Vamos a hacer la simulación. Ya, vamos a generar un archivo nuevo para hacer ese eje. No, es muy entretenido este tema. Y el que lo aprende, ya, no es cualquiera, ¿no? Ustedes, por ejemplo, llegan a trabajar aprendiendo a hacer cosas sencillas, por ejemplo, acá nomás, y se van a dar cuenta que al conversar con sus pares, o en este caso de profesión, se van a dar cuenta que ninguno de ellos maneja este tema, ¿no? ¿Qué diferencia tiene con AutoCAD este, profe, esta aplicación? El AutoCAD es más que nada de dibujo y de diseño. Este permite, en este caso, generar piezas mecánicas que están predefinidas y otras que las podemos generar nosotros, pero permite generar la simulación de carga mediante elementos finitos y poder demostrar cómo se comporta el material frente a esas cargas. Esa es la principal diferencia en comparación con el AutoCAD. Pero también genera dibujos, o sea, tal cual el AutoCAD. Sí, también podemos generar dibujos en la plantilla que ahí aparecía como esta plantilla de acá. Yo no tuve ningún problema para descargarlo y me dio licencia indefinida. Ahí. ¿Le dio licencia indefinida? Eh, Me preguntó si cuántos años lleva de estudio y cuánto tiempo quedaba. Ah, Tal sí, yo vez también. recuerdo eso. También tuve que llenar eso, pero le puse un año nomás porque yo salí hace tiempo ya. Yo salí el 2000 de ingeniería mecánica, salí el año 2000, principio del 2011, el verano del 2011 hice la práctica. Ahí salí. Hace su tiempo. Hace su tiempo ya. Ya, acá, como es un eje, lo vamos a hacer con respecto al eje al, al origen del eje X. ¿Ya? Y vamos a hacer el primer tramo que es de 50. Si se dan cuenta, 50, después viene 475 y después viene 300, 675 y así sucesivamente. Vamos a hacer el tramo de 50 y voy a tomarlo con respecto a la línea de eje, pero para abajo lo voy a dejar, voy a hacer un eje de 40, ¿ya? O de 4 centímetros en esta parte. Ustedes lo hacen con respecto a las medidas que ustedes les dio. Por ejemplo, a algunos les dio entre 29 y 32. Entonces lo hacen con esas dimensiones. ¿Ya? Entonces acá le voy a colocar 20. Después, la otra medida que tenía el dibujo era 50. 50, enter. Pues tiene en este caso una pequeña aumento de diámetro que es significativo. Yo creo que más de 2 o 3 milímetros no es. No aparece cuánto es, pero vamos a asumir en este caso que es un aumento de 3 milímetros, ¿no? Algo pequeñito. Me pasó una línea, ¿no? Hay que tener cuidado con que se pase una línea. Se me pega un poquito el programa, aparte que es como lo ideal es hacerlo con un mouse, el touchpad. Este computador es bien arcaico. Bueno, por el precio no se puede leer. 475. Vamos a hacer la otra medida. 475. Enter. Ángulo 0, no tiene ángulo.
Enter. Ahí tenemos los 475, después viene un aumento, en este caso de diámetro de nuevo, y después la otra medida es 300. ¿Cuándo le estamos dando el aumento de diámetro? 3 milímetros. 90 grados, sí. Enter. Después viene, en este caso, habíamos hecho el de 300, ¿cierto? Y después viene 675. ¿O no? ¿No hicimos el de 300? Ah, se me fue. No hicimos el otro. De 475. Ahora viene el de 300. Después viene el de 675. Hay aumento de nuevo de diámetro de 3 milímetros. Y sigue el de 'Hay que tener cuidado que quede cerrada la arista. Después viene el diámetro de 675. Viene el diámetro de 50, pero hay una reducción en esa parte de acá. Hacia arriba, entonces ahora 3 milímetros hacia arriba, menos 90, enter. Después viene 50. Después viene una reducción de nuevo, un poquito mayor, y es de 20. Después viene otra reducción y la última parte que es de 200. Pues una reducción entonces no. Después viene otra parte que es de 200. Y termina. Termina los 200 y llegamos a esta cara de acá. Entonces, para ahora vamos a cerrar.
¿Con cuánto vamos a cerrar? Acá aumentamos 3 milímetros, acá igual 6, 9. Después redujimos 3, serían 6. Después redujimos 5, sería 1. Voy a hacer una cosa mejor. Tirar el otro lado primero. Al otro extremo. Y voy a tomar esta línea y voy a trazar esta línea acá. Y ya pegamos un poco el mouse. ¿Cuánto debería tener de largo total? Si lo sumamos, 50 más 475 serían 525, más 300, 825, más 675, 1500, más 50, más 20, más 200, 1770 debería tener. Debería ser de 1770. La línea. Ángulo 0. Y si yo cierro, me debería calzar justo. ¿No ven? Me calzó justo. No me quedo con inclinación. Ahí dejé cerrado el eje. Hice solamente, como les dije, la mitad de abajo. Ahora voy a seleccionarlo. Sólido. Por revolución, ¿cierto? A 360 grados. ¿Con respecto a qué eje? Al eje X. Ahí está. Ahí está el eje que se mostraba en esta imagen. Ese que se mostraba ahí, en las dimensiones de ese, en realidad es así. Vamos a hacerle ahora los redondeos. A ver, un redondeo aquí. Otro acá. Otro. Lado. Ahí. ¿De cuánto va a ser? De 1 milímetro. 1,5. Y ahí me deja todo a 1,5.
Se viene lo bueno. Tenemos el eje, ¿cierto? Vamos a incorporar el material. Incorporar el material. Estudio nuevo, entonces. Material no tiene ninguno. Editar material. A 0. Aplicar al modelo. Ya. Les pregunto a ustedes, en base a este dibujo que está ahí, ¿dónde se generarían los esfuerzos sobre todo en el eje? Tienen los puntos de apoyo ahí y acá. ¿Dónde se generarían los esfuerzos cortantes, entonces? O flectores. En esa zona, ¿cierto? Sí. En los de 6,75 y en los de 4,75, acá, ¿cierto? A ambos lados. ¿Sí o no? Porque el otro están los apoyos. Hay difícilmente que se genere Ahí un donde llevan las duelo. cargas. ¿Ah? Ahí donde llevan las cargas. Entonces vamos a hacer esto. Tenemos el material, vamos a asumir las cargas. Botón derecho de nuevo, crear carga estructural. Hay cargas de cuerpo propio, centrífuga, hay carga en este caso estructural. Vamos a generar una fuerza en este caso. Sobre acá y acá. Pero las cargas van así. Si uno genera una carga, por ejemplo, irían en esa dirección, como aparece la flechita. ¿Irían así? ¿Así? No. ¿Cómo van? En la otra dirección, el motor está en el otro costado. Perpendicular. ¿Sí? ¿Así? Él me dice, vamos a hacer un prueba y error. No, no sé. No sé. Bien, vamos a hacer una prueba y error. ¿Ya? Vamos a hacer una prueba y error. Estoy generando una fuerza hacia afuera. Sabemos que esto no ocurre, ¿cierto? ¿Sí o no? Las fuerzas no son hacia afuera, son en dirección hacia la pieza. Restricciones. Entonces vamos a dejarle la fuerza hacia afuera, la vamos a dejar de 1 newton metro. Ahí. La fuerza va hacia afuera. Voy a colocar una restricción. Crear restricción nueva. Fijo. En este punto, en ese punto. Y acá. Ya lo voy a poner justo en los apoyos. Ahí. Y acá. Acá es cierto, el otro sí. Restricción. Crear restricción nueva. Fijo.
ahí y acá, que es donde van los apoyos, ahí en este caso no vamos a generar, le vamos a generar una restricción, no se daña el eje en esos puntos. ¿Ya? Enter. Y vamos a generar la malla. Mallar. Entre más fina la malla, mejor va a ser la simulación. Un poquito, sobre todo después de hacer la malla. Entre más fino, mejor. Vamos a ponerle ahí. 9. Mallar y resolver. Miren lo que va a pasar. Estamos mallando la estructura completa, el eje completo que hicimos. Se demora un poco en mallar. Entre más fina sea la malla y más compleja sea la pieza, más se demora. En comparación con lo que vamos a demorarnos nosotros en hacer el ejercicio, si tuviéramos que incorporarle todas esas cargas, no sé, un par de minutos no es nada. Generalmente se demora entre 3 y 4 minutos más o menos en hacer este trabajo. ¿Ya? Algunas veces menos, dependiendo, como le dije, la geometría y dependiendo en este caso qué tan fina sea la malla. Me encontré con esto. Un computador más rápido, obviamente, y va a ser demoraría menos. Eh, la fuerza que aplicamos no es lo ideal, ¿ah? Las fuerzas en el eje no son así. Solamente a mostrar un ejemplo, pero después lo vamos a incorporar como se deberían incorporar en el eje. ¿Ya? Lo hicimos para probar nomás que se dieran cuenta qué pasa cuando las cargas van hacia afuera. Las restricciones son los puntos de apoyo, en este caso que yo quise incorporar ahí, porque en esos puntos ya no se genera el problema de carga. Vamos con 2 minutos 20, se demora como 3 minutos y fracción esto. Y pusimos una malla fina de 8 de 10. Lo colocamos la más fina. Entre más fina la malla, mejora, por si acaso. Ya, ¿se dieron cuenta lo que le pasó al eje? Se deflectó, se deformó, Quedó como cualquier cosa menos eje. quedó como cualquier cosa, ¿cierto? Podemos ver una animación, miren. Animación. ¿Cómo se comporta? Qué buena. Aquí podemos ver cómo en el fondo se va a comportar el eje frente a esfuerzo. Calculado de acuerdo al tipo de material, de acuerdo a las cargas que nosotros incorporamos y obviamente la fuerza que ahí nosotros le pusimos igual fuerza
hacia afuera y con valores mayores, pero obviamente para más que nada ver el cambio, en este caso la deformación en la pieza. ¿Ya? Si no, no hubiésemos aplicado cargas mucho más pequeñas que comúnmente lo que se ve en la realidad y hubiésemos visto un cambio de color en la pieza más que una deformación. ¿Ya? Pero yo quería que vieran cómo se generaba la deformación. Y podemos ver que hay puntos. El color rojo son las regiones que están más expuestas a la deformación. Miren, fíjense que esas zonas que están como en morado, azul, ya, en eso se nota que ahí se está generando una deformación, ¿se dan cuenta? Acá el material no se va a cortar. ¿Qué me va a aparecer? Me va a aparecer como una anchura, un aumento de volumen, porque no, el material no se fractura, no se rompe en la simulación. ¿Ya? Pero sí cambia en este caso su forma, ¿se dieron cuenta ahí? Hay un daño claramente permanente. Cerrar los resultados de la simulación. Ahí está el mallado, el eje. Y ahora vamos a hacer en este caso, vamos a eliminar las cargas. Tenemos que eliminar las restricciones, las vamos a dejar, vamos a eliminar la malla igual. Tenemos que mallar de nuevo cuando generamos las cargas. Borrar la malla. Vamos a incorporarle carga ahora, pero otro tipo de carga. Carga estructural, ahora de par, torsión, torque. Un eje siempre está sometido a cargas de torsión, ¿cierto? Se la vamos a incorporar en ese punto. No digo, perdón. Ya se incorporamos en ese punto, ya. Vamos a incorporar solamente en ese punto para que se den cuenta. Vamos a colocarle un valor de 0.0013, ¿ya? Torsión. Porque es newton por metro. Como estos son par de milímetros, se aumenta bastante. Si tengo 0.003 newton por cada metro, ya que un metro tiene 1000 milímetros, lo multiplico por 1000, son como 3 newton por milímetro. ¿Ya? Dejémoslo ahí, con esa carga. Enter. Torsión ahora. Las restricciones ya las teníamos listas. Y vamos a mallar de nuevo. Mallar. Cuando hay un problema, en este caso, de cómo ustedes incorporan las cargas, le aparece solamente mallar, pero no mallar y resolver. Si no le aparece esta opción, significa que algo hicieron mal. ¿Ya? ¿Se entiende? Siempre le deben aparecer estas dos opciones, mallar y resolver. Porque si no, significa que, si no le aparece mallar y resolver, significa que el esfuerzo está mal incorporado y no le permite generar la resolución del ejercicio porque no cumple. Ya, vamos a mallar y resolver. Colocamos una malla más fina todavía. Pero vamos ahora a afectar un solo punto del eje, que es el que marcamos, pero esta vez no con carga, en este caso, sino con torsión. Torque. Le pusimos una carga de 3 newtons por milímetro, más o menos, que en estas piezas las fabricamos en milímetros. Entonces, 3 newtons por milímetro igual es alto, no es bajo, ¿eh?
Significa que le estoy cargando ¿cuántos kilogramos por milímetro? 3 por 9,8, aproximadamente casi, se podría decir cercano a los 30 kilos por milímetro. 30 kilos por milímetro. Es alto. ¿Ya? Así que, pero lo ideal es que se deforme y que ustedes vean el resultado. Porque si no ven el resultado, no tiene gracia. Pero cuando ustedes hagan simulaciones para poder elegir una pieza mecánica, ustedes tienen que incorporarle una fuerza real. Si la fuerza es de 0,001, déjenla con 0,001. Si no se deforma es porque está cumpliendo, de acuerdo a los diámetros en este caso y a las dimensiones que yo le di a la pieza. Y seguramente frente a esas cargas no va a sufrir deformación y no va a sufrir fatiga ni falla de material. ¿Qué les pareció la herramienta? Una potente herramienta. Espectacular. Espectacular, ¿cierto? También tiene como particularidades, profe, esta yo siempre veo como anuncio ¿Sí? de para hacer diseño y todo eso. Primera vez que la ven se podría decir en la realidad, Claro, aplicado. no aplicada. ¿Y qué ¿Se dan tiene cuenta que convenio no es con...? difícil tampoco aplicar las cargas y hay que saber dónde aplicar, qué tipo de carga aplicar, pero si se dan cuenta, incorporarla acá no es difícil. Hay que modificar 3 cositas y listo. Sí, no es complejo. No es complejo. A otro software como, no sé, el Inventor, AutoCAD. No es, no es complejo. eh, y el que le digan, no, yo sé simular piezas mecánicas con elementos finitos, suena como la gran cosa, este ingeniero del siglo XXI. Y se dan cuenta que no es tan complejo. No, solo ingresar algunas cuotas y listo. Sencillo, súper sencillo. Ahora hay que perfeccionarse en el dibujo nomás para poder hacer piezas más complejas y hacer la simulación, pero la parte de simulación no es difícil. Yo creo que la parte más difícil es la parte de dibujo. Así que, pero esta herramienta la reservo solamente para los ingenieros, porque los técnicos solamente les muestro cómo se ve, cómo se comporta la estructura frente a cargas, pero no le hago obviamente este tipo de ejercicios ni que la calculen ni nada. Se los muestro, no. Les muestro la simulación, no. Cumple o no cumple, ¿no? Se pueden hacer estanque igual, depósito y se pueden simular cargas de presión. También tiene para simular cargas de presión. Acá esta parte de aquí. Ahí solo uno ingresa el líquido, su masa. Más que nada, no, más que nada las presiones que se ejercen sobre el depósito. Ustedes diseñan Ah, el depósito o el estanque y le asocian una carga de presión, ¿ya? Dependiendo del caso. No sé, pues el estanque tiene que soportar, no sé, pues, 10 atmósferas de presión. Le colocan la presión equivalente a 10 atmósferas y si no se deforma, cumplió. Si se deforma es porque, chuta, o cambio el material, cambio el espesor, cambio las longitudes, el tamaño, algo tengo que hacer, pues se me deformó. Pero me equivoco acá, me equivoco en el programa, no me equivoco en la realidad cuando en este caso ya se está fabricando. claro. Sirve bastante antes de un proyecto.
Sí. Demora un poquito. Ahora se está demorando más. ¿Por qué? Porque generamos una malla fina. Pero eso siempre Profe, va a depender del computador, ¿cierto? Sí, también depende del computador. ¿este lo va a subir? ¿El que hizo? ¿Cómo lo voy a subir? ¿Qué lo voy a subir? Porque eso igual se puede subir o no, profe, el ejercicio. El ejercicio. ¿Puedo Ah, sí, guardarlo? sí, sí, se lo puedo subir. Y bueno, la grabación también. Ya. Ahora sí, obviamente tiene que tener el programa para poder reproducirlo. Vale La la otra pena la semana, espera con profe, una malla fina. ¿Ah? ¿a qué hora presentamos? ¿Cómo? La otra semana, ¿a qué hora presentamos? La próxima semana van a presentar durante la mañana porque en la tarde voy a dejar en este caso el examen para los que deben nota o cosas por el estilo, o los que no se han presentado la evaluación. Entonces presentan hasta la 1. Ahí podemos generar un horario por el Sería- de acuerdo. Y sería nuestra última clase. Sí, Oh, ahí ¿Cómo presentan tan rápido? La última clase ya. sí, sí, es la última clase ya pasa. Esta es la quinta semana. Jaime está triste. Esta sí, otra lo volvamos a encontrar de me manera. gustó bastante este ramo. ¿Ah? Me gustó bastante este ramo. Está triste Jaime, profesor. Segura. No, bueno, quizás más adelante lo veamos en otra asignatura. Hay otros programas para hacer otras cosas. No sé qué otro, chuta, se va a cortar la grabación, los conectamos, en este caso, en 10 minutos, y ahí le muestro cómo